Génesis capítulo 12 vamos a leer y bendecimos a los que se conectaron, ¿verdad? Ya no vamos a detenernos ahí, ya les deseamos que el Señor los bendiga siempre. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Génesis capítulo 12. Génesis está en el primer libro de la Biblia, hermano. Dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Queremos explicar tu palabra, Señor, que este día podamos salir bendecidos, tal como estamos aquí, como los que se han conectado ahora, Señor. En el nombre de Jesús bendecimos a todos ellos que se han conectado, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome usted su lugar. Así que el tema que yo quiero compartir con usted esta tarde, siempre tratamos nosotros de llevar un mensaje, tratamos nosotros de que la palabra llegue, y puede llegar muchas veces en una manera como espinas, y te puya, y uno dice, bueno, estaba medio bueno, pero dijo algo que no me gustaba. Dijo algo de los hijos, y mis hijos no son así. Pues debe gracias a Dios que sus hijos no son así, pero nunca he visto unos hijos que uno diga, wow. Hasta que ya ha pasado cierto tiempo, uno dice, wow, qué hijos los que tienen, ¿verdad? Pero el desarrollo de nuestros hijos casi siempre tiene un desarrollo complicado para los padres, que pareciera que el cerebro se los llevó un extraterrestre y se convierten en unos enemigos de uno. Entonces pareciera que el Dios que tú crees, en el Dios que tú predicas, el Dios que tú le crees, pareciera que ellos les viene importando poco. Como no aguantan hambre y tienen que salir a buscar el pan, y como tienen su iPhone de $400 que como en el estímulo se lo compraron, pues están felices, ¿verdad? Entonces eso hace que la sensibilidad de los hijos no sea, hermano, la que nosotros quisiéramos. Entonces algunas veces la prédica puede llegar como unos clavos, hermano, y marca el pecado, y la gente también se molesta porque dice, ni que tan santo que fuera él. No soy santo, pero estoy mejor que usted. Ya cuando me enojan, pues obviamente, ¿verdad? Pero también hay mensajes que pueden llegar, hermano, como una estaca, y te marca, hermano, y pareciera que lo dijo por mí. Algo le contó aquella o algo le contó aquel, por eso está diciendo eso. No, la palabra siempre va a encarar el pecado, va a encarar la desobediencia, va a encarar, hermano, la persona que anda mal como cristiano. Obviamente, hermano, que va a entrar en una confrontación con el Señor. Entonces, ¿por qué le digo todo esto? Porque lo que quiero que veamos hoy es un tema bastante interesante, de la manera como el Señor me ha ido dando palabra para poderla llevar. Me ha beneficiado y he sentido que mi vida se está cultivando, y tarde que temprano voy a dar los frutos que necesito tener. Porque no puede decir usted, es que por sus frutos lo conoceréis. Usted no tiene muy buenos frutos todavía. No, estamos en ese proceso, hermano. Entonces, claro, cuando dicen, es que por sus frutos lo conoceréis, pero el que está juzgando está peor que el que está del otro lado. Entonces, mi vida se está cultivando con esta palabra, y pienso que en su momento el Señor comenzará a ministrar mi alma y mi vida, y yo voy a dar los frutos que Él necesita o que Él quiere que yo los tenga. Amén. Entonces, el tema es fecha de expiración, la nueva ruta. Fecha de expiración, la nueva ruta. Entonces el Señor, cuando me habla o me ha hablado en lo que yo pasé,
Entonces me decía la fecha de expiración y esta es la nueva ruta. Entonces me daba el contexto, si usted quiere, o la palabra clave. No cabe duda que cuando las cosas se van a vencer, ya no las queremos. Usted cuando va al market, primero ve la fecha de expiración y agarra la que tiene un poquito más. Pero nunca va a encontrar usted algo que nunca se expire. Usted dice, voy a irme por la que es un poquito más larga. Y luego, me decía el Señor, no cabe duda que cuando las cosas se van a vencer, no las quieres. Pero si es un dolor, te alegra que va a terminar. ¿Cuál es la mentalidad que tenemos? ¿Por qué hay cosas que nosotros queremos que terminen así y hay cosas que queremos que se extiendan un poco más? Entonces, en esta nueva ruta, me llama la atención lo de Abraham, porque Abraham dice que vivía una vida normal, hermano. Abraham no salía a sentarse a la puerta a ver cuándo Dios le iba a hablar, porque dice que en el tiempo de Abraham eran politeístas, o sea, creían en varias cosas y todavía no se mencionaba Jehová, todavía no se mencionaba que había un solo Dios, todos adoraban un montón de dioses, de ahí estaba, porque venía de una tierra de caldeos y toda la cosa. Entonces le dijo, salte de aquí y vete a una tierra que yo te voy a mostrar. Entonces cuando el hombre se presentó en la casa y dijo, ¿alguien me habló? Él no sabía que era Dios. Él fue el que introdujo lo que era un solo Dios. Él fue el que trajo eso, que era un solo Dios. No eran como ustedes que tienen un montón de dioses. Dijo, ¿me habló alguien? Entonces no va a creer usted que solo esa vez le habló. Tampoco Abraham salía a sentarse a ver quién le hablaba. No, él era un hombre que tenía su vida normal, su rutina. Él hacía como hacemos nosotros. Pero nosotros ya sabemos que hay un solo Dios. Nosotros hemos aprendido que hay un solo Dios y sabemos que hay un solo Hijo que es el camino, la verdad y la vida, y sabemos que hay un Espíritu Santo. Nosotros sabemos eso, aunque otras denominaciones nos llaman que somos trinitarios, que somos no sé qué, pero en realidad Dios es uno. Amén. En tres. Amén. No tres en uno. ¿Ah? Entonces, nosotros creemos eso hoy. Pero ¿cómo sería? Usted me puede decir, a mí el Espíritu me habló, a mí el Hijo, Cristo me habló, Jesús el Señor me habló, o Dios me habló a mí. ¿Cómo puede usted distinguir en eso? Entonces este hombre tenía una vida normal, era un hombre acaudalado, pero de repente oyó una voz. Él no andaba buscando nada. Moisés no andaba buscando nada, pero de repente vio que una zarza ardía y se quemaba. Pero él estaba acostumbrado a ver muchas zarzas que se quemaban, pero esa no se consumía. Por eso digo, qué raro, esa zarza no se acaba. Vamos a ir a ver qué es. No andaba buscando a Dios, no andaba haciendo nada. Abraham andaba tranquilo, hermano, haciendo las cosas que él tenía que hacer. Pero de repente oyó una voz y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te voy a mostrar. No le dijo dónde era, váyase por aquí, nada. No le dio GPS, nada de un GPS para que se fuera. Ahora, ¿por qué le hago todo este recuento? Porque hay etapas o edades del humano, de situaciones en las que hay que aprender, así que de la cuna a la tumba, o aprendes. Entonces, en este largo caminar del hombre, habrá momentos en que una decisión va a determinar lo que vas a vivir toda tu vida. Una decisión va a determinar lo que va a haber alrededor tuyo. Una decisión va a ser eso y tienes que estar dispuesto, ya sea que hayas aprendido o no.
sea que usted haya aprendido o no. Estaba leyendo ahí que nosotros los hombres tenemos una etapa de nuestra vida que entramos en una frustración o un estrés como hombres. Entramos en una edad en la que sentimos nosotros que no hemos hecho nada y vemos que ya no tenemos tiempo y vemos que todas las cosas que decidimos ahora son una carga con las que nosotros caminamos. Entonces empezaron a hacer evaluaciones y se dieron cuenta que el hombre, de la mujer, no sé, voy a tener que leer, ¿verdad? Pero el hombre, y tiene un nombre, pero no me recuerdo cómo se llama esa etapa del hombre, en la que él entra en lo que la medicina dice, la mujer es menopausia, nosotros es andropausia. Entonces el hombre entra en una andropausia en que ya se dio cuenta que ya no tiene tiempo para más y que todo lo que hizo decidió mal, pero el tiempo va a seguir, el tiempo va a continuar. Entonces se da cuenta de que las metas o están muy lejos o ya se le pasó el tiempo. Entonces el hombre entra en una frustración. Entonces algunos, por tal de ganar tiempo, se convierten en unos rabo verdes. Sí, yo no sé si usted ha visto un tipo que sale ahí, que hasta bailando y tiene su cuerpo así bien acá, de un montón de tatuajes. Se casó con una que es como 40 años menos que él, pero entró en esa etapa en la que no acepta que se le acabó el tiempo, que ya está expirando ya su tiempo, está caducando su tiempo. Entonces eso me llama la atención, porque cada decisión tiene un peso y se convierte en una carga. Entonces a veces yo no entendía, tengo 58 años, entonces apuro tú, va a expirar mi día de trabajo. Va a llegar un día en el que yo no me voy a levantar a ir a trabajar. Y no porque no quiera. ¿Para qué quieren un viejito trabajar? Y entonces las decisiones que yo tomé me pueden ser carga y me van a frustrar la vida, amigo. Porque tengo que retirarme. Lo asustan a uno cuando le empiezan a mandar papelitos y cartitas de que ya le toca su retiro. Yo no sé, ¿verdad? Ahorita aquí pues todos son jóvenes, ¿verdad? Pero yo he visto. Y entonces había unas postales o unas cartas que me mandaban, y bien bonitas, y siempre que la abría era de una funeraria. Y dije yo, ¿y estos qué? Que me están mandando esa cosa, dije. Y miraba a mi esposa y decía, ¿usted les ha dicho algo? Hasta que hoy solo la veo y la tiro, hermano, porque esto es un seguro para esto, que no sé qué, un seguro de vida, dice, pero si me está mandando para cuando me muera, no es seguro de vida, es seguro de muerte, ¿no? Entonces no sé cómo va a ser cuando empiecen a llegar las cartas que tengo que retirarme. Claro, el trabajo ha sido mi sostén, ha sido mi comida, hermano. Yo empecé a trabajar a los 8 años, tengo 50 años de estar trabajando. Obviamente no me voy a sentir cómodo estar en mi casa después de 50 años de estar trabajando. Pues eso. Entonces, llegando a los 50, yo comencé a sentirme como frustrado, estresado. ¿Cómo voy a comprar un carro para 6 años? Decía yo, tengo 58, 59, 60, no, nunca lo voy a pagar. ¿Cómo voy a hacer esto? Y empecé, hermano, pero no había entendido de que es una etapa en la que el hombre tiene que sentarse totalmente y comenzar a planificar. Por eso es fecha de expiración y la nueva ruta. En la vida cristiana o espiritual es lo mismo. Por eso Dios llamó a
a varios. Cuando llamó a Abraham ya estaba viejo, cuando llamó a Moisés ya estaba viejo, a Isaías, a Elías. Cuando los llamó eran hombres que pasaban de los 40 años. Por eso, según la historia judía y todos ellos, o hebrea, piensan que Jesús no comenzó de 30 años, sino que comenzó a los 40, que era una edad que ni viejo ni joven. Entonces, me llama la atención esto porque en la vida espiritual nosotros tenemos que entender de que hay una nueva ruta que vas a tener que caminar. Quieras o no. Pero hay algo que nosotros vamos a aprender hoy, ¿no? Y claro, acostadote en una cama con temperatura, con un virus, pues más fácil pone atención uno a lo que Dios quiere hablar. ¿Verdad? Yo no sé si usted meditó más ahí con la temperatura o estaba más afligido. Pero la cosa es que uno meditó más y se dio cuenta de que hay tiempo de expiración y hay una nueva ruta que tenemos que caminar. Por eso es que cuando Israel salió de Egipto, salieron ellos y dice que Dios, yo estaba viendo geográficamente, y dice que Dios dijo, aquí están los filisteos, mejor los voy a sacar por acá. Les dio una desviación y una nueva ruta para llegar a la tierra que tenían que llegar. Porque sabía Dios que eran esclavos, no guerreros. Entonces dijo, si los meto con los filisteos, los van a correr como pollos. No dice que se paraba Goliat y ni Saúl le hacía entrada. Y ya eran peleadores. Y acababan de salir de estar de 430 años de esclavos. Ahora, le estoy haciendo todo esto, hermano, porque yo no sé cómo está tu vida o cómo estás planificando, pero en el mundo que vivimos es un mundo de expiraciones, una fecha de vencimiento. Todo va a caducar. En su momento todo va a terminar. Pero antes de que termine, va a haber un desvío en tu vida. Y ese desvío es como el de cuando vas en la calle. Tú ni sabías en la carretera y de repente aparece un letrero. Y dice, desvío, delay. Va a experimentar delay. Y usted quiere llegar rápido a la casa, quiere llegar rápido al trabajo, pero lo están desviando. Y en esa nueva ruta, usted va a perder tiempo. Y ahí es donde uno se queda plantado en la vida cristiana, porque la pandemia fue una nueva ruta, fue una desviación, y la iglesia fue destapada y salió toda la gente falsa que existía. Y en esta nueva ruta, hermano, nadie se imaginó que iban a cerrar iglesias, nadie se imaginó que iban a morir pastores, iba a morir gente de congregaciones, gente que creía en Dios. Y entonces los que nos quedamos nos metieron por ese desvío y dijeron, lo sentimos por la tardanza. Lo sentimos por la nueva ruta que van a caminar. Pero tiene que aprender. En esta nueva ruta tenemos que aprender. Porque esta pandemia trajo una desviación para la iglesia que iba en un acomodamiento así y le dio la vuelta y dijo, I'm sorry, dijo el Señor, por el delay, pero vamos a darle vuelta aquí. ¿Por qué? Porque todos íbamos de esta manera viviendo una vida falsa cristiana. Así es. Amén. Y entonces los que tenían confianza en Dios, según ellos, se dieron cuenta de que su vida podía expirar de un momento a otro. Y esta nueva ruta iba a ser una nueva experiencia para la iglesia. Entonces separaron las familias. Solo las pudieron ver por vidrio.
no pudieron ir al sepelio, no pudieron ver cuando los enterraron. Hubieron ciudades donde los agarraban todos los cadáveres y los quemaban a todos juntos, porque para no se contagiara la demás gente. Y entonces esa nueva ruta ha dejado dolor en las familias. Esa desviación dejó dolor, no solo en el mundo secular, dentro de la iglesia dejó un dolor, porque fue una nueva ruta, pero ahí Dios nos quiere enseñar a nosotros. Amén. Bueno, sigamos pues. Entonces, si no aprendemos nosotros, lo único que va a quedar es una lápida, hermano. La fecha que nació y la fecha que se murió. Y después se olvidaron. Porque la Biblia dice que no hay memoria de los que mueren. Porque ya es otra vida. Entonces, va a quedar ahí en la lápida. Algunos con más tiempo, otros con menos tiempo, pero la fecha de vencimiento llegó. Expiró. Ishkamitis en mi país. Se acabó. Entonces los que nos quedamos, nos dimos cuenta que en este desvío se quedaron unos que ya no dieron la vuelta. Amén. Entonces, no nos vamos a dar cuenta del desvío ni de la nueva ruta hasta que nos enfermamos y vemos que no hay tiempo para más. O hasta en la mala situación, de nada sirvieron tus ahorros, hermano. De nada sirvió tu ahorro. Yo decía, no, hoy que me levante yo de esta cama, a estrenarme las camisas, dije, no estar guardando ya más. Y me voy a poner mis zapatos nuevos, dije. ¿De qué sirve que me los pusieran ya en el cajón? ¿Verdad que no? Entonces, cuando ya tiene 60 años, casi para retirarse, y no planificó nada. Entonces uno se da cuenta, hermano, de que esa nueva ruta y esa desviación te está haciendo razonar y pensar cómo estás viviendo, hermano. Yo le quiero hablar de la vida cristiana. De la vida secular no, porque ya sabemos que nos vamos a morir. Ya sabemos. Usted sabe que enfermo, hermano, como sea, usted sabe que eso, porque todo eso trae aflicción, hermano, porque hay un momento en que el desvío, cualquiera que sea en tu vida o en tu etapa, puede durar más de lo previsto que tú querías. Entonces, este desvío puede traerte dolor y puede traerte que tú concientices de tu vida espiritual, cómo la vives. Por eso da pena ver ahora, hermano, la palabra que el Señor nos da. Dice, llénense de la palabra, llénense de eso, porque cuando venga la transformación para el mejor vino, tu tinaja tiene que estar hasta el borde de la palabra. Y ver uno que la gente sigue de la misma manera, hermano. Ahora he visto yo cómo la gente se está comportando. Estamos volviendo a la normalidad. Estamos volviendo a eso y vemos nosotros, hermanos, la irresponsabilidad que hay dentro de la vida cristiana. Entonces ahora que veo yo esto, hermano, y digo, Dios mío, Israel pensó, hermano, geográficamente eran de 7 a 11 días, eran como 300 millas las que tenían que caminar ellos, de donde estaban acá a donde tenían que ir, eran como 300 millas. Pero en el desvío que les hizo por no pasar donde estaban los filisteos y la desobediencia de ellos, pasaron 40 años. Puede ser que en tu desvío que tengas, vas a durar mucho tiempo porque no quieres entender que tienes que hacer cambios en tu vida espiritual, en tu vida cristiana, hermano. Por eso es que la palabra, cuando te empieza a llenar la palabra, tú sabes lo que estás haciendo y sabes que eso que
que estás haciendo no le agrada a Dios, y que cuando Él venga, cuando el Espíritu comience a decir quién quiere del mejor vino, como el maestro Salas que estaba ahí y probó el vino, dijo, ¿por qué lo dejaron de último? Y entraron a repartirlo a los novios, a los invitados. Hermano, cuando venga el Espíritu, que ahorita solo lo sentimos nosotros, pero cuando se manifieste totalmente en nosotros, derramará del mejor vino. Pero si no tienes suficiente agua, no esperes. Por eso es que cuando uno llegó al hospital enfermo con el virus, se dio cuenta que poca palabra había en su vida de uno. Entonces me decía el Señor, ¿tienes un evangelio en tu corazón? Sí, Juan 3:16. Ese es un versículo, me dijo. Nos hemos llenado de versículos, pero no de un evangelio completo, no de una profecía completa. ¿Ah? No nos hemos llenado lo suficiente de la palabra. Por eso dudamos que si nos íbamos o nos quedábamos. Por eso tuvimos temor de que estaba expirando ya tu salud y ibas a entrar juntamente con aquellos que iban a morir con el virus. Entonces, estar lleno de la palabra, aunque estés donde estés, tú sabes en quién has creído. Amén. Dale fuerte las palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Aleluya. Por eso es que el Señor le dijo, vayan y llenen las tinajas. No dijo, tráigame, yo las voy a llenar. No espere que Dios a la fuerza te llene para salvarte. No, usted tiene que doblar rodillas. Usted tiene que buscar esa llenura. Usted tiene que llenarse de la palabra. Usted tiene que tener el hambre. Usted tiene que tener el deseo de recibir el buen vino a la hora que lo repartan. Porque el mejor vino queda para después. Y no es para todos. Usted que me ve ahí, no es para todos, es para nosotros. Uy. Amén, diga. Ay, hermano. ¿En dónde está usted, hombre? Ya dejamos el atrio, pasamos al lugar santo. Estamos en el lugar santísimo donde se oye la palabra de Dios. Aquí es para estar uno inquieto y decir, wow. Y cuando digo yo, no, el vino no es para todos, el mejor vino no es para todos, es para nosotros. Amén. Porque estamos en el mismo espíritu, creo yo. ¿Sí? Aleluya. Aleluya. Entonces, el vencimiento y la expiración tiene aflicciones y tiene dolores. ¿A quién le gusta desviarse? ¿A quién le gusta, hermano? Va a su trabajo tranquilo, recibe su chequecito cada 15 días, hasta cuenta su pistillo ahí que vaya por pistillo es dinero. Cuenta su dinero ahí, hermano, y hasta le hace así que no va un billete pegado. ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién no le gusta ir en una recta, hermano? ¿A quién no le gusta tener, hermano, levantarse temprano con aquel optimismo? Se ve en el espejo y dice, aleluya, vamos a ir al trabajo ahorita. Ahorita, hermano, disfrute hasta el trabajo, porque va a llegar el día en el cual usted se va a levantar, se va a ver como 400 arrugas y patas de pollo y de gallina y de todo aquí, hermano. Y ya, usted ya no puede ir a trabajar, ya no lo aceptan. Entonces, ¿quién quiere un desvío, hermano? Nadie. ¿Quién quiere caminar la nueva ruta? Nadie, pero Dios te hace caminar. Deja tu casa y tu parentela. Deje la manera de estar viviendo. Deje la manera de ser falso. Deje la manera de no buscar. Deje la manera de no llenarse. Deje la manera de no presentarse. Hermano. Amén. 6 tinajas. 6 días. Y tenemos 2 tinajas, miércoles y domingo.
y ni ese día viene a llenarlas. Lo está diciendo por mí, por todos. Porque hay unos que vienen miércoles y domingo y se regresan con la tinaja vacía, se regresan criticando. Llénese de la palabra. Llénese de la palabra, porque ahí está el misterio, el secreto para que el mejor vino te toque a ti y me toque a mí. Amén. Aleluya. Cuando oímos nosotros del virus, está en China, dijimos. Cuando sentimos estaba en nuestra casa y se llevó de los nuestros. Y estaba en China, hasta la China. Pensamos que no iba a haber una nueva ruta y un nuevo desvío. Pensamos que no iba a llegar. Está en China, que se mueran los chinitos. Sí. ¿Estás en China usted? No, cuando sentiste lo tenías en tu casa y te arrancó seres queridos. Así es. Y ese desvío no lo habíamos visto. Nos reuníamos en la iglesia y de repente, ¡pum!, no iglesia. Otro desvío. Y había que caminar una nueva ruta. ¿Y cuál era la nueva ruta? Buscar llenarse de Él. Entonces, pensamos nosotros que esto no iba a pasar, hermano. Y dijimos, no, ya va a terminar. Esto ya va a terminar. Cuando yo sentí, llegó el 17 de marzo. Y nos dijeron, goodbye, everybody. Yo no lo creía que ya nos habían despedido. Tenía 2 semanas y yo esperando que me llamaran. Entonces llamé, me dijeron, ¿quién es usted? Fulano de tal, mi número de bacha, tal. ¿Y de dónde trabaja usted? En tal parte. Ya está despedido, ¿no? ¿A qué hora se ni me dijeron? Y entonces le dijo, ¿no le ha llegado una carta para que comience a colectarme? No, le dije. 2 semanas, 3 semanas parece, ¿verdad? Supe que tenía que colectar porque ya estaba despedido. Ya va a pasar. Ya va a terminar este desvío y esta nueva ruta, ya va a terminar 1 año, hermano. Y llevamos con esta cosa y no hay manera que se acabe. ¿Y sabe qué es lo peor? Que la gente ya no le importa, hermano. Así es. Pero como aquí no le estoy hablando a la gente, sino a los hijos de Dios. Ojalá que usted no esté en los que ya no le importa, sino al contrario, usted diga, esta nueva ruta, ¿verdad? Yo me emociono, yo no sé, hermano, pero usted yo lo veo así como que, le van a dar una apretada para que vea. Sí, hermano. Ay, papito lindo. Entonces íbamos en una recta bien tranquilo y de repente el desvío. Toda la gente se puso loca y ya no se puede abrazar, ya no se puede hacer esto y en las iglesias y empezó todo el jeque, hermano. ¿Y qué pasó? Entonces, yo no sé yo no sé, mire, no se acostumbre ni se acomode a una línea aquí en la tierra. Siempre piense que Dios te va a decir, vete de tu casa y de tu parentela. Vete de aquí. Deja esa vida. Hermano, hay veces que uno dice, pero ¿y esta gente qué onda? ¿Son cristianos o son cristinos? Están viendo las cosas que pasaron en su vida y no escarmientan, están peor que Israel. Te va a durar 40 años. El desvío y la nueva ruta te va a durar 40 años y maybe no vas a llegar. Porque tenemos que llenarnos de la palabra. Y cuando uno se llena de la palabra, el desvío va a ser corto. Entonces, hermano, yo quiero que vea esto, porque Dios llamó a Abraham de un estilo de vida normal y le dijo, vete de tu casa y de tu parentela al lugar que yo te voy a bendecir. Y pasaron 25 años y hasta los 90 y 100 años
le llegó la promesa. La chucha. 25 años para que Dios le volviera a hablar y le dijera: te voy a dar un hijo en el mar. Y mira las estrellas y mira la arena del mar. Y aquel dijo: hace 25 años que estoy esperando en este desvío y en esta nueva ruta. Me sacaste de mi casa, me hablaste y yo salí de mi casa, de mi parentela, y me trajiste por donde ni siquiera limpies me diste. Y a los 100 años, a los 90, le dijo: te voy a dar el hijo. Tanto que la señora empezó a reírse. Se le caía la placa a la doña y la levantaba otra vez. Ay, papito Y lindo. dice que llegaron los ángeles y le dijeron: hay algo imposible para Dios, le dijo. No, dijo la mujer. Y se puso la placa y ya. No. Al siguiente año tú vas a ser madre. Entonces, uno se queda sorprendido de ver esto, hermano. Porque ahí es donde vamos a entrar, porque de seguro te van a meter por esa nueva ruta o te van a meter por esa desviación. Así es. Te van a desviar del camino que vas. Pero el Señor quiere evitarte un mayor dolor que es eterno. Amén, así es. Entonces, hermano, yo quiero que vea esto, porque una de las cosas que me llama la atención es que cuando habló con José, dice que José, hay una expresión, una escritura que dice el libro santo, dice: y Jehová estaba con José en un pozo, retirado de la familia, vendido por los hermanos. Y después dice que fue a trabajar a la casa de Potifar. ¿Qué más le podía pasar? Lo metieron al bote, Ajá, cierto. lo metieron a la cárcel. Y en cada situación, en cada desvío que el Señor le hacía, decía: y Jehová estaba con él. Aleluya. Aún en tu desvío, el virus llegó a tu casa, se llevó uno de los tuyos o se llevó varios. Y Jehová está contigo. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre. Fuerte las palmas al Cristo de la gloria. Amén. Hermano, Daniel dice que salió cautivo y se lo llevaron. Pero Dios estaba con él. Eso dice la Biblia, no lo digo yo. Tanto así que llegó el rey y le dijo: Daniel, al Dios que tú le sirves, te ayudó. Y le digo: shh, no despierte a mis gatitos que tengo acá. En el desvío, en tu dolor, en tu angustia, cerciórate que Dios está contigo. La mayor bendición que tuvieron estos hombres, Abraham, Daniel, José, le puedo mencionar muchos, es que en su desvío Dios estaba con ellos. Y usted ve que ninguno de ellos se puso a reclamar. Dice que cuando llegaran los momentos difíciles, adoraban a Dios, se postraban delante de Él. Hermano, la mayor bendición que usted puede tener es que Dios esté con usted. No importa, hermano, Dios no le evitó a José la vendida, no le evitó la ida a la cárcel. Pero este hombre era leal con Potifar, dice. Y se hizo una cosa ahí y lo metieron a la cárcel. Y cuando estaba en la cárcel, y Jehová estaba con José, le agarró confianza el jefe de los presos. Gloria a Dios. Daniel llegó como cautivo y lo agarraron
y le pusieron el anillo que era el mero jefe de todos de ahí. Cuando Amén, Dios aleluya. está contigo, aunque sea en la peor situación, aunque no te la evite en ese desvío, en esa nueva ruta, lo importante es que Dios esté contigo. Amén. Por eso es que ahí en la cama, hermano, los primeros días, y después que el doctor dijo que ahí estaba el virus regado en la sangre, y después la voz del enemigo que me decía, ahora sí, compadre, me dijo. Hay un espíritu de muerte y va a avanzar, compadre, me dijo. Ay, santo Dios. Pero cuando me ministró el Señor, me di cuenta que aunque sea en ese desvío, Él estaba conmigo. Amén, amén. Y cuando tú sabes que Él está contigo, aunque estés en tu dolor, no le evitó a María y a Marta el dolor que muriera su hermano. No evitó. Aunque Dios no haya evitado tu dolor y tu amargura, cerciórate que Él esté contigo. Amén, amén. Y no canta usted, pues, si te tengo a ti, lo tengo todo. Ah, entonces, ¿es cierto lo que canta o solo cuento está dando? Entonces no les evitó el desvío, pero leemos, dice que Dios estaba con él. Amén. No les evitó el problema. ¿Quiénes somos nosotros para que te evite el problema? Si Él dice que te va a desviar de ahí, puedes hasta perder el trabajo y tú vas a decir, no, eso ni lo diga usted. Pero ¿qué tal? Ese es el primer desvío. Entonces cerciórate que Él esté contigo. Aleluya. Cerciórese usted que Él está contigo. ¿Y qué tal que se va a enfermar? Cerciórese que Él esté con usted. Así es. Amén, amén. Hermano, se le puede decir a alguien que esté en el hospital con unos tubos y ya muriéndose con los pulmones todos arruinados, decirle uno, que Dios le bendiga. ¿Sí? Que Dios le... ¿Usted cree que así, esa gente, usted cree que en el dolor la gente puede sonreír? Qué bueno, estoy enfermo. No. Pero si usted se cerciora que Dios está con usted, hasta puede sonreír en su dolor. Ay, no lo cree, ¿verdad? No lo cree, se lo va a decir. Hay uno que se llama Job, y usted no aguanta ni la primera vuelta de Job. En la primera vuelta usted queda reprobado. Porque dice que a Job lo primero que le quitaron fueron sus propiedades. Usted solo pierde el trabajo y se le acabó el gozo y la vida cristiana. Sí, hermano. ¿Qué tal si le hacemos la otra desviación y la otra ruta? Después que le quitaron eso, le quitaron sus hijos. Y usted tanto que quiere esos patojos que... Ay, papito lindo, misericordia, Padre Santo. Yo decía antes, no, tener niños pequeños es una gran bendición, hermano. Tener muchachitos chiquitos es lo más sabroso que hay, hombre. Pero agarre uno de 14 para arriba, son unos filisteos en la casa, hermano. Sí, no hay ni que hacer con ellos. Entonces, vayamos con esto, porque yo quiero terminar, hermano. Y más que ahora trajeron fajitas para llevar. Vale, si quiere comer aquí, coma e invite. Si se va es porque no quería invitar. Entonces, mire, yo quiero que vea esto porque son desvíos que te dicen sorry por la tardanza, por los delay, pero contigo estaré. Isaías 42 dice, así que esta enfermedad, ese dolor, ese problema, tranquilo. Isaías dice, cuando pases por el fuego, cuando pases por las aguas, son desvíos que a nadie le gusta, hermano. Siempre queremos pasar por las aguas, pero en lancha, ¿verdad?
No queremos que nos pase nada. Pero ¿qué tal cuando tienes que estar, ya casi te ahogas, hermano, y estás ahí en eso? Cuando pases por las aguas, dice. Cuando pases por el fuego. ¿Quién quiere sentir dolor, hermano? Nadie. ¿Cómo se le puede decir a la gente? Y no quiere decir que tu dolor, Dios no está ahí. Es que si Dios estuviera, hermano, hubiera evitado esto. No. Es un desvío. Es una ruta, una nueva ruta. Ahora, ¿ha aprendido usted a vivir en esta nueva ruta? ¿Ha aprendido usted a vivir? Pero usted sigue todavía, hermano, dice, bueno, ya pasó la pandemia y ahora sí ya comienza el merequeteque y toda la cosa y a darle vuelo a la hilacha. ¿Está usted pensando todavía así? No, hermano, si este desvío fue para que usted comience a razonar y a sensibilizarse cómo está su vida espiritual. Amén. ¿Cómo está su vida espiritual? Mire, hermano, el Señor a mí me ha enseñado de que a la hora de confrontarnos, de juzgar Él, no va a ver tu vida espiritual, no va a ver tu vida cristiana, va a ver los asuntos internos que tú tienes. Amén. Primero, porque si estás cargado de carnalidad en tu corazón, ¿para qué quiere ver tu vida espiritual? No sirve tampoco. Tu vida cristiana no sirve tampoco, sigues haciendo lo mismo, sigues divirtiéndote igual, sigues pensando igual, sigues haciendo lo mismo que hace el mundo. Entonces cuando tienes más asuntos internos, ¿para qué van a ver tu vida cristiana? Ya sabemos que tienes mal testimonio. Ahí va usted en el carro a todo volumen con la que es buena. Ahí ando corridos perrones y toda la cosa. He encontrado hermanos con música secular y me pareciera que qué onda esto, digo yo. Y rápido lo cambian a música instrumental cristiana. ¿Eres o no eres? Ay, papito bello. Ay. El Salmo 34, 19 y Mateo 10, 22 está uno de los desvíos más terribles que la iglesia va a tener que pasar. Esto que pasamos, esto del virus y todo eso, si usted sabía que Dios estaba con usted, hasta dice, ay, ¿por qué no me moví mejor? Me hubiera ido ya con el Señor. Este desvío está más terrible, hermano. Y ese lo va a pasar la iglesia. Aunque ustedes, pastores que me vienen ahí, no, que escatológica, que teoría, nada, déjese de cuentos, vamos a entrar ahí, en ese desvío, en esa nueva ruta vamos a entrar. Y ahí Mateo 10, 22, el Señor dice unas palabras que yo lo leo, en esa Biblia que yo leo, solo deja frío a uno, ¿no? El virus es un juguete que nos enviaron. Mucha gente le tocó mire, mucha gente, el virus o la pandemia, lo que vino a hacer fue a quitarle las llantitas de confianza y de vida cristiana que según usted vivía, se las quitó y rácate, todos caímos de cara. Claro, algunos que me ven van a decir, yo no. Espérense que le dé el virus y va a ver que ahí piensa diferente. O otra cosa que se vaya a morir. Ahí va a ver. Sí, hermano. Esto que pasamos, esto que vivimos, esto, hermano, no es nada, hombre. Ahora dice uno, ay, ¿por qué no me morí? Dichosos, bendecidos los que se murieron cristianamente con ese virus. Se fueron rápido, fue su transporte para llegar de volada con el Señor. Pero los que nos quedamos aquí, viene otro desvío. Viene un desvío porque nos estamos acercando. Yo le dije, no soy profeta, ni hijo de profeta, pero el Señor me dijo, viene un espíritu de engaño y voy a tener que desviarlos y meterlos en otra ruta. Para que el que se quiera ir a dar allá va a ir a topar. Ahí va a ir a topar.
por no llenarse de la palabra. Esto que pasó del virus, esto pues, no es nada. Mire lo que dice Mateo, hermano, se lo voy a leer como lo leí yo. Lo escribí para que no se me olvide. Lo dejé escribido en la carta, dice mi pueblo. Sí, decía mi abuelita, ahí te dejé la carta. Ahí, escribido te dejé. Mire cómo dice esto, hermano. Esto es para que usted ahorita se despierte. Si no se despierta, denle un empujón para que se despierte, aunque sea del somatón, hermano. Pero mire lo que dice aquí, Mateo 10:22. Tal vez usted no lo tiene de la misma manera, porque esta versión que yo leo es exquisita, hermano. Mire, dice, un gran desvío de la iglesia le puse yo sin leer el Apocalipsis, que el Apocalipsis es una cosa tremenda, pero mire lo que dijo el Señor. Y el hermano entregará a su hermano a la muerte. ¿Qué más peor le puede pasar a usted que morirse? El hermano entregará a su hermano a la muerte, y el padre al hijo, y los hijos a los padres. Se rebelarán contra ellos y harán que los maten. Tus hijos van a hacer que te maten. No, ponétela, porque no quiero yo pasar esto. Con o sin, esto va a terminar. Dios nos ayude. Y prefiero terminar el desvío con el Señor conmigo. Luego dice, contra ellos, y harán que los maten, y todas las naciones los odiarán. ¿A dónde se va a ir? Va a tener que hacer más hipocresía en su vida cristiana. Porque si dice ahí, eso lo dijo el Señor. Dice, y todas las naciones los van a odiar. ¿A qué nación se va a ir? Si está diciendo que todas las naciones lo van a odiar. Va a tener que correr, dice en una versión, de una ciudad a otra. Pero esto me llama la atención, dice, y todas las naciones los odiarán a ustedes por ser mis seguidores. ¿Cuántos van a negar en esta nueva ruta? Viene un espíritu de engaño y el Señor nos está desviando y dice, llénense de mi palabra. Porque cuando enfrentemos a los engañadores, ustedes van a tener discernimiento de espíritu y van a saber lo que tienen que hacer. ¡Amén! Viene fuerte las palmas al Rey de Reyes. Y luego viene algo más exagerado. Y dice, hermano, pero todo el que se mantenga firme, hay algunos que ya no. Donde vea que ya lo odian. Donde vea que ya lo odian y sepan que es un seguidor, va a empezar a negar. El que se mantenga firme hasta el fin se salvará, porque en verdad os digo, no terminaréis de recorrer las ciudades antes que el Hijo del Hombre venga. Uy, hermano, usted no vino ahora. Hermano, yo pensé que iba a brincar usted con esto. Yo brinqué de la cama cuando leí eso. Digo, antes que el Hijo del Hombre. Cuando comiencen las cosas, hermano, usted no va a decir, me voy a ir a tal ciudad. Usted va a decir, espero al Señor hoy y se acabó la cosa. Amén. ¿Está preparado usted para este gran desvío, para la nueva ruta? Porque nos van a desviar y nos van a mostrar una nueva ruta, porque se va a desatar un espíritu de engaño, hermano. El que no lo cree, pobre. Pero yo lo creo, digo, Señor. Yo también lo creo. Yo me voy por la nueva ruta. Pero eso no va a evitar que confrontemos ese espíritu de engaño. Y usted se va a poder parar enfrente, hermano, y como dijo Elías, para que vea que hay Dios en Israel, descendió fuego. Vamos a tener un espíritu de discernimiento. ¿Qué vamos a hacer? Correteados a los que siguen a un espíritu de engaño que se va a desarrollar.
Eso el Señor me lo ha dado, hermano. ¿Está usted preparado para este gran desvío? Si no vea el tiempo actual, nos están dividiendo con leyes, con protocolos, con reglas, etcétera. ¿No será que ya viene el Señor? No es en el camino que íbamos. Es que eso es lo que me emocionó a mí y me hizo llenarme de gozo. No será que no va a ser en el camino que vamos. Ay, a la iglesia. Hoy no voy, el miércoles sí. Ah, no, el miércoles no. Hoy el domingo. Va usted en ese camino así. Y usted dice, no, aquí me va a aparecer el Señor. Cuando usted sienta, todos nosotros ya nos desviamos por la nueva ruta. Así es. Y usted se va a quedar así. ¿Y qué pasó, muchachos? ¿Y los demás? Nosotros ya vamos por otro lado. I'm sorry for el delay. Se quedó usted. Así es. Aleluya. Amén. A mí eso me emociona usted. Aleluya, amén. Yo me lleno de la palabra, hombre. Yo me lleno de la palabra, Señor. Ay, me la como, hermano. Digo, qué rico, hermano, hombre. No sé dónde tiene usted la batería o dónde tiene usted ese despertar del espíritu. No sé en qué parte hay que tocarle a usted, hermano, para que usted abra su corazón y diga aleluya. Hermano, a lo mejor no va a ser en el camino que usted piensa que es. Dice, no, hermano, yo no le hago daño a nadie. Si no se va a ir al cielo por no hacer daño. No se va a ir al cielo porque no se llena de la palabra. Mi pueblo padeció por falta. ¿Y cómo adquiere usted conocimiento? Leyendo la palabra. Aleluya. Amén. Aleluya. Entonces, hermano, a mí esto, no será que el Señor viene pronto, ni no es en este camino, sino en la nueva ruta que nos va a llevar. Pero sobre todo hay que bendecir en la tierra que estamos y no vivamos con una mente de inmigrante. No tengo nada contra la inmigración, yo soy una persona inmigrante, pero a veces tenemos unas ideas emigrantes. Estamos aquí, criticamos acá y queremos hacer allá. Ni de aquí ni de allá. Bendiga la tierra, hermano, donde estamos. Hay que ver, porque el gran desvío de la iglesia se va a presentar, hermano. Y a todos el Señor va a decir, ahora por aquí, mucha. Así le decía Israel. Aleluya. Los enemigos estaban esperándolos así, hermano. Aquellos iban por otro lado. A veces el Señor te va a evitar en el desvío, Él te va a evitar mucho dolor. Aunque en la nueva ruta a veces vas a tener que pasar por el desierto, vas a tener que pasar por el fuego, vas a tener que pasar por una enfermedad, vas a tener que pasar tú, hermano, en un dolor, vas a tener que pasar ahí. Pero Dios va a estar contigo, entonces, ay. Pareciera que a estos hombres Dios los abandonó, pero cuando usted lee, y Jehová estaba con él. Eso es lo más importante, que Dios esté contigo. Porque esta pandemia, como le decía, le quitaron las rueditas a los cristianos y todos cayeron de cara. Sí, hermano. Grandes hombres con grandes ministerios, sus iglesias cerradas. Si nosotros que nos reuníamos 12 éramos más que ellos. Porque ahí no podían llegar, cerrado totalmente. Entonces, hermanos, como aquellos, como los niños que empiezan comienzan a manejar su bicicleta. Entonces, hermano, yo me acuerdo, lo subimos al patojo en la bicicleta y llevaba sus 2 llantitas ahí, y lo iba sosteniendo, de ahí le quitamos las llantitas, y entonces solo del timón, y solo del asiento, y acá, y de repente yo me quedé así parado. Y acá, mira papá, que cuando volteó a ver y vio que no lo llevaba yo, cayó. Digo, pues ibas bien, ¿por qué te caíste? Porque estaba acostumbrado así. Entonces, estábamos acostumbrados a
servicio el miércoles, servicio el domingo, otras iglesias 4 servicios, y están acostumbrados. Pero cuando se los quitaron, todos al suelo, hermano. ¿Y qué pasó? No, ya tiene que aprender usted a andar solito. Si ya no necesita, hermano, tiene que ayunar, hermano, tiene que venir, hermano, tiene que leer, hermano, tiene que orar. Usted ya no necesita de eso, hombre. Todavía usted necesita que lo anden agarrando ahí y usted va contento y que lo anden agarrando. No, ya lo vamos a soltar. O se llena de la palabra o no hay del mejor vino. Se tiene que llenarse de la palabra. Ay, pastor, pero mire, llénese de la palabra. Ese es el requisito. Amén. Entonces, ahora se dice, se le puede decir a un enfermo, Dios lo bendiga. No, ¿cómo me va a bendecir? Usted mire, estoy casi muriéndome aquí. Entonces, el Señor me ha enseñado a mí que una cosa es la bendición y otra cosa es que usted tenga el favor de Dios. Entonces, cuando usted lee en la Biblia, y José estaba en la cárcel, pero Jehová estaba con él. En esa versión dice, y José estaba en la cárcel, pero tenía el favor de Jehová. Ojalá que Dios te favorezca, hermano. Aunque estés enfermo, no te podemos decir, que Dios le bendiga. ¿Cómo usted si estoy un amolado aquí? Entonces hay que decirle, ojalá que Dios te favorezca. Ojalá que Dios esté contigo. Ojalá que Dios esté ahí contigo, hermano, porque la bendición y el favor de Dios se podrá decir a un enfermo bendiciones, o a alguien que está en la cárcel, o a alguien que tiene un dolor, se le puede decir que sonría, hermano. No se puede, hermano. Es una cosa tremenda. Dios no tiene prisa. No tiene prisa. Usted es el que va en el camino así y aparece un desvío. ¿Y qué pasó aquí? Y le pones sorry por el delay. Yo no quería eso, hombre. Aquí, ¿quién es para que esté pidiendo gustos? Amén. ¿Usted quién cree que es la mamá de Tarzán? ¿Qué se cree que...? Sí, hermano, Dios no tiene apuros. Él dice, ok, ahora vámonos por aquí. No, por ahí no. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser eso? No, ahí sí están mal. ¿No ha visto usted esa gente así? Yo conozco uno. Lo oía predicar muy bonito, pero después que lo metieron al hospital, ahora ya entiende. ¿Cómo? ¿Yo con el virus? Calmate, le dije que se le pegue a esa señora que está ahí. Y si yo quiero meterte a este desvío, yo no tengo apuros. Dios no tiene apuros. Por eso es que Jesús dice, y andaba. No dice que andaba corriendo por las calles porque solo 3 años tenía para predicar y hay que echarle a esto. No, tranquilo andaba el Señor. Dice que caminaba. Andaba el Señor por la aldea, andaba aquí, andaba allá. No dice que andaba corriendo. Entonces nosotros vamos en la recta, en la rutina de diario. Pero de repente se levanta usted. ¡Ay! Creo que, como decía el hermano Víctor, me enllavé. Y si él quería tenerte enllavado para que entiendas qué es lo que tienes que hacer, te desvió con una laqueada de cintura. Para que te pongas a orar y te pongas a pensar. Sí, hermano. A veces el Señor, Él no tiene apuros. Por eso era que el Señor sabía que eran solo, iban a ser 3 años. Pero no andaba tranquilo. Sabía que con ruta, con desvío, con lo que fuera, siempre iba a llegar al Padre. Amén, amén. Si el Señor te dice, bueno, vamos a tomar este desvío. No, ¿por qué? ¿Y ahora? ¿Qué hice yo? Pues, si yo diezmo, si yo sirvo en la iglesia, y además soy el que mejor canta. ¿Cómo va a ser que ahora me estás metiendo aquí que vaya a este lado? Ahí no dice que muchas son las aflicciones del justo, y no dice ahí que cuando pases por las aguas, y no dice ahí que cuando pases por el fuego, y no dice ahí...
que hasta tus propios hijos se van a rebelar contigo y te van a entregar a muerte. ¿Qué más espera usted, hermano? Amén. Ya se le fue el gozo y la alegría. Ya se le está yendo. Y mire, lo estoy metiendo por el desvío del tiempo y ya se aburrió. ¡Aleluya! Lo metí por el tiempo, por el desvío del tiempo, ya está, que se rasca la cabeza, se está cambiando de lugar, con un desvío de media hora. ¡Aleluya! Es que el hermano ya se estiró como que langosta. Lo que pasa es que usted no aguanta los desvíos, siempre quiere ir así, y cuando hay un delay, usted dice, no, ¿cómo? ¿Por qué? El hermano hubiera parado aquel a las en punto, y no, que se sube y sigue cantando, ¿qué le pasa? Está mal acostumbrado. Ay, papito lindo, misericordia, Jesús. Estamos tan mal acostumbrados, hermano, que no nos gustan los desvíos, y al Señor le fascina para reconocer quién confía en Él y quién no. Amén, amén, amén. Amén. Aleluya. Les decía el miércoles, no aguantamos una hora de prédica, pero 90 minutos de un partido sí. Una season de Netflix de 4 o 5 capítulos de 2 horas cada una. Ay, feliz de la vida. Y no aguanta una hora de prédica, que es para que se llene de la palabra. Entonces cuando lo meten en el desvío del tiempo, a la chucha, hombre, se estiró el hermano, hombre, aguántese el hambre, ayune si no había ayunado. Pero cuesta, hermano. Ahora, ¿estamos preparados para la nueva ruta? Sí, estamos preparados. Llénese de la palabra. Amén, amén. Porque de que nos van a meter, nos van a desviar. A mí me dio no sé qué ahora que vi las noticias ahí en mi trabajo. Bueno, en mi break, ¿verdad? Porque si alguien mira, dice, ay, en mi hora de lunch estaba viendo las noticias y me dio tanta tristeza, hermano, de que un niñito como de unos, como Aaroncito tal vez, pienso yo, o como Isaac, lo habían dejado en la oscuridad, ahí en el paso de la frontera, habían dejado al niño, y no sé cómo los policías, pues la migración, oyó que alguien lloraba en la oscuridad. Era un bebé, un niñito, hermano, no sé, como Aaroncito tal vez, o como Isaac. ¡Hala! Dije yo. ¿Y sabe qué fue lo primero que me dijo el Señor? En el desvío muchos se van a quedar así, ¿no? Nunca crecieron, nunca desarrollaron, nunca buscaron, se van a quedar solos llorando. ¿Y qué se hicieron todos los demás? I'm sorry por el delay, pero nosotros vamos a preferir dar la vuelta porque el Señor nos lleva. Pero Amén, amén, amén. Así es, gloria a Dios. Aleluya. La gloria a Dios. Solo porque estamos en cámara no le digo lo que le quería decir, pero qué lástima, hermano, ver esos niños ahí. Por una idea y una ideología tonta, hermano. Sí. Pero lo que el Señor me decía, así se van a quedar muchos llorando en la oscuridad. Ay, ¿qué pasó aquí? Está llorando. ¿Y dónde está el grupo? Nosotros vamos a andar por el lado del Sinaí, hermano, de aquel lado, oyendo la voz de Dios, viendo la nube de Dios, la columna de fuego que se levanta, la nube de Él. Y ni vamos a oír cuando usted llore solito por allá en oscuras, hermano. Sí, porque no quiere entrar ahorita en la nueva ruta que el Señor nos va a marcar. Y uno de los requisitos es, llénese de la palabra, hombre. Llénese de la palabra. Amén. Dígale que tenga la paz. Ay, hermano, hermana, dígale, llénese porque se va a quedar llorando usted solo por allá. Mejor, llénese y no llore a solas en su dolor, en su desvío, en la nueva ruta. Porque viene mire, se lo vuelvo a repetir, viene un espíritu de engaño más de lo que nosotros sabemos. Engaño siempre ha habido, pero nunca se va a manifestar como ahora.
unas engañadas que hasta los que decían que eran cristianos, dice que el justo con dificultad se va a salvar. Pero si usted está lleno de la palabra, el Señor va a decir, ahora nos vamos por aquí, por el desierto. Bueno, pero tú vas a ir con nosotros, yo voy a estar con ustedes. Pasamos el desierto, hermano, como que fuera el hermano, bien fresco vamos a pasar. Amén. Póngase de pie, vamos a orar, vamos a darle gracias. Los que se conectaron, Señor les bendiga, les guarde. Los que estaban enfermos, que el Señor los sane. Con todo mi corazón se lo pido a mi Dios. Amén.